Bueno, un cordial saludo. Soy Angie Daniela Prieto Guzmán. Pertenezco al programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, al curso de Desarrollo Infantil SEAD Ibagué, año 2022. Bueno, la presente actividad tiene como objetivo identificar y diferenciar los conceptos del lenguaje y el habla, los tipos de comunicación verbal, escrita y no verbal, y los trastornos del lenguaje y habla a través de este video expositivo. Para ello era necesario estudiar minuciosamente las referencias de la unidad 2. Bueno, entonces en el presente video abordaré temas relacionados con el lenguaje y el habla. Iniciaré con los conceptos y la diferencia del lenguaje y el habla, y luego sobre los tipos de comunicación, y por último sobre los trastornos del habla y del lenguaje. Bueno, entonces el lenguaje y el habla hace referencia ¿en qué? En que el lenguaje es la capacidad que poseemos los seres humanos para comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos, ideas, mientras que el habla es la manifestación oral de la lengua. Mm, bueno, entonces, el lenguaje es una capacidad humana que facilita a un individuo para expresarse, y este se representa en el habla, que es el acto oral de expresión de una lengua. Bueno, por otra parte tenemos los tipos de comunicación. Entonces, en los tipos de comunicación encontramos el lenguaje escrito, que es la representación de la lengua mediante un sistema de escritura, y se comprende como un sistema también de representación gráfica de una lengua por medio de signos grabados o bien sea dibujados. Y además es un método de comunicación humana que se realiza mediante los signos visuales, pues que constituyen un sistema. Y este lenguaje escrito se puede representar, por ejemplo, a través de una carta o de un artículo científico. El lenguaje verbal entendemos por este como una comunicación de todo aquello lo que expresamos a través de las palabras, y se puede representar, por ejemplo, mediante un discurso o mediante una conversación. En la comunicación verbal se deben tener en cuenta elementos que intervienen en ella, como por ejemplo el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal y el referente. Mientras que en el lenguaje no verbal entendemos por esta como la información que somos capaces de transmitir en el lenguaje no verbal. Y es fundamental tener en cuenta que existen factores en esta como la paralingüística, la kinésica, la proxémica, la imagen personal. Y el lenguaje no verbal también se puede representar, por ejemplo, mediante una mímica o mensajes de texto que contengan sticker, emojis, GIFs, ya que estas son marcas no verbales que transmiten sentimientos o emociones en el mensaje. Bueno, además también tenemos los trastornos del lenguaje y el habla. Bueno, cabe resaltar que los trastornos del habla y del lenguaje son diferentes, son totalmente diferentes, ¿no? Y son más comunes en niños de edad preescolar. Los trastornos del lenguaje se refieren a alguien que tiene dificultades en el lenguaje expresivo, por ejemplo, es decir, de lograr comunicar el significado o mensajes a otros, o con el lenguaje receptivo, que es la capacidad que no tiene la persona para entender muy bien el mensaje que proviene de otros, y también puede ser mixto, es decir, representan la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente el mensaje. Bueno, en cambio, los trastornos del habla son los fonológicos, articulados, la falta de fluidez y de la voz. Y algunos trastornos se denominan como dislalia, disartria, disglosia y disfemia. Bueno, entonces en conclusión, el lenguaje hace referencia a la capacidad de comunicarnos mediante signos para expresar nuestras ideas, y el habla es el acto oral de expresión de una lengua, y esta comunicación se puede dar mediante tres tipos: en el lenguaje escrito, en el verbal y en el no verbal. Y por otra parte, los seres humanos necesitamos aprender del lenguaje que usa la familia y el entorno, y aprender un lenguaje requiere de tiempo, especialmente en los niños, y los niños en desarrollo pueden tener problemas con la pronunciación de algunas palabras, de algunos sonidos, de oraciones, y por eso es importante que nosotros los docentes, los padres o cuidadores intervengamos a tiempo para poder mitigar los trastornos del lenguaje y el habla en los niños. Bueno, muchas gracias.